El diablo, Satanás y Lucifer no son el mismo ser. La mayoría de nosotros crecimos pensando que si te portabas mal, el diablo iba a venir por ti y te iba a llevar. O también crecimos pensando que si cuando tú fueras grande, si te portabas mal, te ibas a ir al infierno con Satanás. Otras personas, así como yo, crecimos escuchando la famosa historia de un tío que cuando estaba en el cerro, en la noche o en algún lugar en el campo, se peleó con el mismísimo diablo. ¿Será que todas las entidades malas son el diablo? ¿Será esto cierto? Quédate y te contaré la verdad del origen de los demonios y la historia de ellos mismos, o como dicen por ahí, del malo de misa. Bienvenido a otro episodio más. Esta vez hablaremos de la demonología y de algunos demonios, de cómo empezaron y por qué el día de hoy nos tienen tan confundidos con esas entidades y con los nombres de esos mismos. Si te gusta este video, no te olvides de suscribirte al canal. Ahora sí, empecemos. Primero, ¿qué es un demonio? En la actualidad lo conocemos como un ser que no es humano y que por lo general es una entidad maligna. Esta entidad como tal puede hacer daño a los seres humanos y muy a menudo se la pasa induciendo a seres humanos a cometer actos atroces ante ellos mismos o ante otras personas. Pero esta es la referencia que tenemos en la actualidad. En el pasado no tenían ellos estas referencias. La referencia que tenían de ellos era diferente. De hecho, los nombres como tales que conocemos ahora no existían. De hecho, el nombre de Satanás como tal no aparece en la Biblia, no aparece tampoco en el Antiguo Testamento como tal. De hecho, el diablo, el nombre particular, no aparece. El que más se asemeja o el que más se sigue pareciendo ese nombre en la actualidad que en la antigüedad es el de Lucifer, que a lo que muchos estamos pensando, Lucifer no significa algo malo. De hecho, Lucifer significa portador de luz. Ahora sí veamos en la historia de dónde surgieron los demonios, en qué se relacionan, en qué momento empiezan a aparecer estas entidades en la historia o como tal no aparecieron. De hecho, nosotros conocemos regularmente a los demonios por lo que conocemos como las iglesias, las religiones, de una manera ya implantado en la historia de la religión, pero en realidad como tal estas entidades no aparecen como tal en la historia del Antiguo Testamento, en la etnia de los israelitas. De hecho, si se mencionan muy pocas veces, casi nada. De hecho, las personas que desarrollaron este libro no le tomaban en cuenta tanto a estos seres. No aparecían como tales como los conocemos ahora. De hecho, el primer ser mencionado de esta etnia, en esta historia, es el dios Mit. Este ser era considerado como un dios. Sí, como un dios, no como un demonio. Era considerado como el dios del más allá, que se encargaba de devorar los corazones de los difuntos, que cuando pasaban al más allá, él miraba quién era digno de pasar hacia el otro lado y quién no. Estos seres era un demonio de distintas características, era una fusión de diferentes animales, pero con la cabeza de cocodrilo. Ellos sí le tenían un respeto y hasta cierto punto un temor, porque era el que se encargaba, podremos decir, como de purgar el alma después de la muerte. Pero este ser no solamente apareció en la historia de los israelitas, este ser también aparece en la historia, en las imágenes, en las piedras talladas en el antiguo Egipto. Este ser también aparecía ahí como un dios, el dios Mit. De hecho, muchos de los seres, muchos de los demonios, muchos de los dioses vienen de esta etnia de Egipto.
Ahí en Egipto es donde surgen muchas historias, mucha demonología que conocemos hoy en día y de la que vamos a hablar un poco. De hecho, en esta civilización como tal, no le tenían miedo como a un demonio en particular, como al diablo, como a estos dioses. Tenían dioses para diferentes aspectos, pero como tal, su mayor miedo no era un ser. Ellos denominaban el mal o le temían al mal como lo que se le conoce como caos. Ellos se referían al mal como caos, que se podría decir que era el diablo, y al orden como su contraparte, que podríamos decir que es Dios. Entonces, en esa cultura no se hablaba como tal de un demonio, se hablaba como que el caos era el mal. No tener las cosas en orden o no llevar un orden en todo lo que respecta a su cultura era el ser malo. Y el tener el orden era tener contigo a lo que sería la contraparte, que sería Dios. Entonces, como tal, no tenían esta cultura de yo le tengo miedo a tal entidad porque esta persona se va a encargar de esto. Tenemos que dejar eso muy claro. Ahora sí, hablemos de algunos demonios. Y como dije anterior, no los conocían como demonios, sino como dioses. Empecemos con el primero. El primer demonio, llamado Pazuzu. Este demonio era el rey de los demonios del viento, conocido por ser el demonio de las que provocaba las ventiscas, provocaba algunas plagas y mayormente la peste. Este demonio es uno de los principales, más antiguos y más conocidos de esta cultura egipcia. Número 2. El demonio Baal, el señor de las moscas, que con el tiempo, este dios, que con el paso del tiempo fue añadido a la lista de demonios, pero en un principio se conocía como el dios de la lluvia, del trueno y de la fertilidad. Número 3. Moloch. Esta entidad sí tiene una historia más oculta. Este ser sí está denominado desde los tiempos antiguos como un ser malo, como un ser que busca el mal, como un ser al que le ofrecen infantes, al que le ofrecen rituales de cierto tipo en específico, que en la actualidad no es tan conocido. Sí es conocido en cierto grupo de personas que saben el origen, que saben el poder de esta entidad y que buscan cierto poder e influencia hacia los demás, cierto control hacia los demás, pero desde la historia sí ha sido una entidad relacionada con rituales, con asesinatos y con más cosas del mal. Número 4. Lamashtu. Esta entidad femenina que con el paso del tiempo fue adaptada y cambiada a lo que hoy conocemos como Lilith. Esta entidad era conocida por asesinar bebés y niños. Número 5. Dagon. Este dios les enseñó cómo cultivar y el arado. También es conocido por ser protector de los cultivos y de los cereales. De hecho, fue más venerado en la zona del Medio Oriente. Repito, estas entidades en un principio no eran tratados como demonios, sino como dioses, que con el paso del tiempo la iglesia los ha ido encasillando como demonios como tal, para el beneficio sea de esta religión o de muchas religiones. Y eso no solamente pasó en ese lugar. De hecho, tenemos que recordar que en nuestro país, México, también pasó. De hecho, acordémonos de estas culturas mayas, aztecas, olmecas, chichimecas, etcétera, etcétera, que también teníamos nuestros dioses, que estos dioses venían y enseñaban a las culturas, enseñaban cosas buenas como agricultura, cómo sanar por medio de plantas, enseñaban muchas cosas para la evolución de ciertas civilizaciones que eran para bien. Pero en la conquista y la imposición de la Nueva España
fueron retirándolos y clasificándolos como paganos, ya que solo podía haber un Dios, y todo lo que no fuera ese Dios era demonio o pagano. Así que con el tiempo los fueron retirando. En su totalidad no ha sido como tal en un 100%, porque sabemos que tenemos culturas aún en nuestro país que siguen venerando a ciertos grupos de dioses, no en las civilizaciones como tal, que ya están más alejadas de lo que es la cultura original de México, pero se sigue viendo y lo seguimos teniendo presente en esos monumentos que vemos en el sur, en el estado de Yucatán, por ejemplo. Seguimos viendo y seguimos venerando, o al menos lo seguimos viendo como algo de nuestro pasado. Pero en este capítulo no indagaremos tanto de eso ni hablaremos tanto de ese tema, que es un tema que me gustaría hablarlo un poco más adelante, sobre los mitos y verdades de la conquista, de la colonización, cómo fue que llegamos a este punto, porque si soy sincero, nosotros prácticamente nos colonizaron de una manera tremenda. Nos dijeron muchas mentiras en lo que se respecta a la historia, pero hablaremos de eso después. Seguimos con uno de los más conocidos, Ha-Satán, mejor conocido como Satanás. Esto significa, Ha-Satán significa el acusador, el obstructor o el adversario. No significa como tal el mal. De hecho, en la Biblia se conoce y sale como Ha-Satán a lo que muchos solemos pensar no es o no era la contraparte de lo que conocemos como Dios. De hecho, era uno de los ministros del consejo divino de lo que conocíamos como Yahvé. Esta entidad lo que hacía era como ser un abogado ante los humanos, y solamente seguía órdenes de Yahvé de inducir a ciertos humanos, como la famosa historia de Job, para ver qué tanto veneraba a su Dios, para ver hasta qué punto aclamaba por él. Entonces no era conocido como tal la entidad del mal, sino más bien como un tipo de misionero que se encargaba de hacer ciertas cosas a mandato de Yahvé. Y el último, Lucifer, significado portador de luz. Creo que este es uno de los más importantes, porque la iglesia monoteísta lo ha encasillado demasiado bien en lo que conocemos como rebeldía, como era el ángel que era perfecto, pero bajo su ambición, su querer dominar, querer poder y querer tener más cosas, cayó del cielo y desarrolló una pelea contra el divino. De hecho, Lucifer era el significado de la búsqueda del conocimiento. Pero ¿acaso querer tener conocimiento significa rebeldía? ¿Por qué les digo esto? Porque si yo intento saber más de lo básico que me dan, no solamente en religión, en cultura, en política, en todo lo que tenga que ver con entendimiento, educación, historia, me dan las migajas y con eso quieren que nos quedemos. ¿Para qué? Para no indagar, no conocer la verdad y no saber de dónde vienen las cosas o el origen. Este grupo de personas nos hace creer ciertas cosas para tener cierto control sobre nosotros, para implantar miedo y decir que si no hacemos lo que ellos quieren, va a llegar cierta entidad que cuando fallecemos, esta entidad nos va a cobrar si no hacemos lo que este grupo de personas nos dicen que es lo correcto y que es lo malo. Pero es mejor ser rebelde. Es mejor, si el significado de Lucifer significa esto, rebeldía, conocimiento, pero no rebeldía como lo conocemos actualmente, sino rebeldía como el hecho de querer conocer, de querer saber, de querer indagar, de querer buscar la verdad de las cosas. Si tú empiezas a descubrir cosas interesantes, cierto grupo de personas te va a decir que tú te estás saliendo del huacal. Te van a decir que eres malo,
que lo que tú estás encontrando no son cosas de Dios, que solamente lo que ellos te dicen son cosas de Dios, que si no está ahí no es bueno. Y es por eso que encasillaron a esta entidad como rebelde. ¿Y por qué lo hicieron así? ¿Por qué lo encasillaron en este tema? Porque, como dicen por ahí, si no puedes destruir a tu enemigo, hazlo tu amigo. Es más fácil implantar una nueva idea en la mente de los demás que suprimirla. Y esto ha pasado en muchos temas, no solamente en la religión, sino en la política. Es más fácil. Ahorita que estamos en el mes de septiembre, de hecho, hace tiempo subí un video donde les hablaba sobre la historia de Miguel Hidalgo. Cuando nosotros pensamos en Miguel Hidalgo, nos imaginamos a una persona muy a lo contrario de la verdadera persona que fue. Miguel Hidalgo no es la persona que está en las plantillas, no es la persona que ponen en las fotos, no es este señor viejito canoso de pelo blanco con un aspecto que no es mexicano, que no tiene un aspecto latino. ¿En qué cabeza cabe de que vamos a creer que ese era Miguel Hidalgo? Si tú lees de verdad la historia como tal, la historia original, no la que te venden en los libros gratis. Si tú la lees, prácticamente era un botánico que agarraron para decir, este es Miguel Hidalgo, lo tenemos a nuestro favor. Porque, ojo, lo que conocemos como política estaba en contra de esta persona porque estaba liberando a México, porque la política no la tenían los mexicanos, la política lo tenían los españoles. Entonces, cuando esta persona estaba liberando a tales, era su enemigo y era más fácil tenerlo a su favor que en contra con el paso del tiempo. Esto mismo pasó con esta entidad llamada Lucifer. Era más fácil adaptarla, inculcarles una nueva idea de que este ser era un ángel caído, era un ángel del mal. Pero más bien la historia real lo conoce como un portador de luz que buscaba el conocimiento, que buscaba mejorar o ayudarles a mejorar a estas personas, a estos seres humanos. Entonces, ¿cómo es que para unas cosas les beneficia y para otras no? Porque si nos vamos al tema de los demonios, de la demonología, de cómo se relacionaban o cómo mencionaban a estas entidades en el Nuevo Testamento, porque, ojo, tenemos que recordar que nosotros vemos este punto de una línea de tiempo como antes de Cristo y después de Cristo. Ellos no decían, ay, estoy en el 2000 antes de Cristo o estoy en el año 1 después de Cristo. Ellos no veían el tiempo como nosotros lo vemos. Ellos se dirigían bajo el Antiguo Testamento y para ese momento seguía siendo su única ley. Ellos, si recordamos, no trataban a las mujeres como las tratamos ahora. Para ellos las mujeres no tenían ni voz ni voto. Y si nos vamos a lo que creían en la actualidad, nos damos cuenta que no son cosas muy correctas. Si nosotros nos vamos a lo que son los demonios a ellos los conocían como enfermedades. Si una persona nacía mal por problemas genéticos, que sabemos en la actualidad porque a veces algunas personas nacen con algunos problemas de salud, que es por cuestiones genéticas. Nosotros sabemos que no tiene la culpa esa persona, pero en la antigüedad, si pasaba algo así, un bebé nacía con problemas malos, para ellos era el castigo de Yahvé sobre él, porque a lo mejor sus padres pecaron, porque a lo mejor sus padres hicieron algo mal y Yahvé los estaba castigando. Si alguna persona tenía un problema como lo que conocemos como lupus, cáncer o algún problema por higiene, las personas en ese entonces lo conocían como la gloria o como el castigo de Yahvé ante esa persona porque era malo, porque estaba pecando. De hecho, los marginaban a las personas enfermas y en la Biblia están las historias que los marginaban a las personas con ciertos problemas de salud y era porque Yahvé así lo quiso. Si lo vemos en la actualidad, ¿lo vemos bien?
sabemos que no tiene nada que ver el castigo de Yahvé con las enfermedades. Sabemos que no tiene nada que ver problemas de salud por higiene, problemas de salud genéticas o hasta un labio leporino. Podemos decir que no tiene absolutamente nada de malo. Pero en ese momento esas personas no lo miraban así. No podemos catalogar todo del Antiguo Testamento como en la actualidad lo catalogamos y aceptamos unas cosas y otras no. No podemos hacer eso, porque la iglesia agarra ciertas cosas que le convienen y las otras no. ¿Por qué? Si matar es un pecado mortal, pero las cruzadas no fueron pecados mortales porque tuvieron absolución, porque lo estaban haciendo bajo el nombre de Dios. Esas cosas, cada quien lo implanta para lo que le conviene. Y no estoy atacando a ninguna persona en particular, a una religión en particular, pero tenemos que entender que la historia no siempre es como nos la cuentan. Si buscamos, indagamos un poco más, nos damos cuenta de la realidad y de dónde surgieron las cosas. Y así entendemos que no nos tienen que dominar bajo miedo, que no nos tienen que dominar bajo si tú haces esto te vas a ir a este lugar, o si tú haces esto a esta persona no le gusta que hagas esto porque es malo. Pero ¿qué es lo bueno y lo malo? Dependiendo de la persona que está viendo o dependiendo de la perspectiva de nosotros, algo es bueno o algo es malo. Estaba mirando hace tiempo, no sé, un mes salió la última temporada de Academia Umbrella, que me gusta mucho también. Hay cosas muy interesantes que salen ahí sobre historias reales, obviamente lo hacen a ciencia ficción, pero básicamente el final me gustó, me encantó. ¿Y cuál fue el final? Que se murieron todos, los de la academia. ¿Y por qué menciono esto? Porque la ética de ellos era, si es mi amigo, lo salvo. Si quieres matar a mi amigo, tú estás mal, pero si yo mato a tu amigo, yo estoy bien. La ética se basa bajo la perspectiva de la persona. Entonces, ¿cómo denominamos a un demonio? Si un demonio en la antigüedad, aquí en México, a los mayas, venía y les enseñaba cómo usar la tierra a su favor, cómo hacer medicina con plantas, cómo pasar ese umbral y hablar con ciertas entidades para que te pronostiquen ciertos beneficios o ciertos males y que tú puedas en esta vida actuar conforme a lo que te conviene. ¿Eso es paganismo o no es paganismo? ¿Eso está bien o está mal? Los mentados sacrificios, no sé bajo qué los hacemos. La ciencia ha hecho demasiados sacrificios para el bien de la humanidad y lo vemos como malo o lo vemos como bueno. Es a lo que me refiero con las entidades buenas y malas. Y no estoy diciendo o no digo que no existan demonios, que no existan entidades malas. No me refiero a eso, porque de que existen entidades malas, existen. A lo que me refiero es a lo que nos han implantado en ideas de que esta entidad fue buena o fue mala. De que si este demonio, vamos a suponer como Moloch, que en realidad sí tiene una historia terrible, a comparación de Lucifer, que la historia original no es tanto como de maldad, sino de querer más conocimiento. Que si tú lo haces en el buen sentido, buscar conocimiento está bien, pero si a lo mejor el conocimiento que tú buscas lo usas para mal, también puede cambiar ciertas circunstancias. Entonces, basándonos en el contexto, en la época, en el momento, hay cosas que en la actualidad hacemos que a lo mejor en el futuro lo van a repudiar. Van a decir, ¿cómo es que estas personas hacían esto? ¿Acaso no pensaban? ¿Acaso no carburaban? ¿Acaso miraban las cosas de otro modo? Nosotros lo que hacemos ahorita como sociedad pensamos que estamos bien. Y las sociedades antiguas, hace 2000 años, ellos también pensaban que las cosas las estaban haciendo correctamente bajo el mandato de cierta religión o bajo el mandato
de ciertas tablas que te decían qué hacer y qué no hacer. ¿Bajo qué contexto? Entonces tenemos que pensar un poquito por nosotros mismos. Un poco nada más. O usar la lógica hasta cierto punto. Entonces yo les quería hacer este video simplemente para compartirles no cómo hablar sobre entidades malas, sino ver el origen de dónde nacieron esas entidades, porque si nos vamos verdaderamente a la historia, estas entidades de las que hablamos no tenían un origen como demoníaco, no tenían, obviamente nos podemos meter en la demonología y hay en la actualidad hay muchísimos demonios. De hecho, Pazuzu, del primer demonio el que hablamos, fue el que en la película del exorcista fue quien poseyó a esta niña. Con el paso del tiempo han ido cambiando unos y hay muchas entidades, mucha demonología que en la actualidad hablan de ellos y que hay muchas entidades muy malas. Yo no me estoy refiriendo a que no existan malas, simplemente que tenemos que entender los contextos de dónde venían. Y al entender esas simples cosas, podemos dejar de infundir miedo ante los demás o dejar de que infundan miedo ante nosotros. Y es por eso que es mejor, entre más conocimiento tengamos de las cosas, mayor capacidad tienes de ver más, una perspectiva un poco mayor. Entre menos conocimiento, tu perspectiva es más pequeña. Entonces, yo sí les recomiendo que busquen, que investiguen, que lean un poquito más. Muchas gracias por quedarte hasta el final del video. Si te gustó este video, no olvides suscribirte. Recuerda que también tenemos un canal donde estamos subiendo audiolibros. Y también nos puedes seguir en nuestras diferentes redes sociales. En todas estamos como Yuki o Jesús Yuki. Entonces búscanos, síguenos. Espero que tengas un excelente día. Hasta luego.